Con todos vosotros en el programa Preguntas y Respuestas. La primera viene de Héctor Bravo y dice: Jehová, en realidad Yehová, porque la J de origen árabe aún no se incorporaba a los idiomas europeos y la U tomaba distintas valoraciones de U o de V, fue propuesto por Pedro Gallantino mucho antes de la aparición de la Biblia del Oso. Muchas gracias por tus precisiones. Solamente indicar a los que están viendo el programa que la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, a la que yo he citado como una de las Biblias más antiguas del entorno de la Reforma en idioma castellano, escribe Yehoua, con H intercalado, como se puede apreciar en el Salmo 23. Gracias por tu indicación. Héctor Bravo sigue diciéndonos: el término Yahvé está vocalizado a partir del texto masorético. Falta acento. La vocalización corresponde a Adonai, significa mi Señor. Antes de los años 700 en que se introduce la vocalización y probablemente los tamín, signos de cantilación para prosa o poesía más que los ketip, no se sabe cómo se pronunciaba. Solo lo hacía el Cohen Agador en Yom Kippur y al final de este. Saludos. De nuevo, gracias por tus precisiones, lo que hace notar que sin duda conoces profundamente el idioma hebreo. Raúl Álvarez. En la iglesia de Corintio no tenían el Nuevo Testamento. No conocían del Antiguo Testamento ni el concepto ético-moral de los judíos. Eran niños espirituales, porque Pablo les decía que tenían que darle leche en vez de viandas. ¿Usted cree que muchos movimientos cristianos, o lo que se hace llamar cristianos en este tiempo, que tienen toda la revelación de Dios, la Biblia, están glorificando la ignorancia? Porque tienen manifestaciones similares a los corintios, pero promueven un sinnúmero de cosas que están completamente fuera del marco bíblico, teniendo ellos toda la revelación de Dios dada en su palabra. ¿Glorificar la ignorancia no enseñando toda la Biblia es pecado contra mi hermano? Aquí me refiero a líderes, maestros, pastores, que se suponen enseñen la Biblia, pero no lo hacen, y muchos de ellos se autoproclaman apóstoles y profetas. Comencemos con una precisión. Los cristianos primitivos, y sin duda muchos de los cristianos en Corinto, tenían el Antiguo Testamento, traducido al griego, de la que hay muchas citas literales en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, los cristianos no tienen que tener el concepto ético-moral de los judíos, puesto que los apóstoles instruyeron a las iglesias fundadas en todo lo que tiene que ver con carácter y ética cristiana. Si había que darles leche, es decir, enseñanza sencilla y no viandas, es porque algunos no tenían interés en aprender lo que se les enseñaba y se contentaban con asuntos de costumbres, reflexiones personales, etcétera, etcétera. En tercer lugar, es muy cierto que la enseñanza bíblica hoy en día está decayendo en muchas iglesias. Pudiera haber el interés de algún líder en mantener a la iglesia ignorante para establecer sus enseñanzas personales, pero no es menos cierto que también los cristianos tienen poco interés en estudiar la Biblia. Cuarto, mencionas la enseñanza de toda la Biblia. Eso es la necesidad. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El apóstol enseñaba la Biblia, por tanto, no hay razón alguna para dejar de enseñar la palabra de Dios y solo ella. En quinto lugar, mencionas a los que se autoproclaman apóstoles y profetas. Estos son o tratan de establecer, tal vez mejor, sus enseñanzas personales con tanta autoridad como la Biblia, hablando de que Dios les ha revelado algo
y olvidando que es pecado añadir algo con la misma autoridad de la Escritura. Generalmente estos son lobos rapaces que tratan de devorar el rebaño de Dios. Raúl Álvarez: ¿de cuántas maneras se puede manifestar la altivez de espíritu? Mira, no hace falta enumerarlas porque quedaría alguna pendiente, sin duda ninguna. Todo cuanto glorifique al yo personal, todo cuanto constituya tener más alto concepto del que se debe tener, es altivez de espíritu. Edu Dab: ¿está mal o es pecado hacerse una cirugía estética? ¿Sería como rebelarse contra cómo Dios me hizo? Mira, no se puede tomar el cambio personal de presencia como si fuese un atentado contra lo que Dios hizo, puesto que cuando los hombres nos afeitamos, estamos rebelándonos contra lo que Dios hizo, que es la barba para la cara. Cuando una mujer se depila sus cejas o elimina el vello de su cuerpo, está haciendo lo mismo. La cirugía estética puede caer en el campo de la arrogancia personal. Pero el principal problema es que al ser una operación de cirugía, conlleva riesgos que toda cirugía produce. Por esa razón debe usarse con mucho cuidado. Edu Dab: con respecto a nuestro cuerpo de resurrección. Si nuestra resurrección será semejante a la de Cristo, entonces es el mismo cuerpo transformado, así haya sido comido por leones o perdido a través de los siglos. Al fin de cuentas, Dios puede saber dónde está cada partícula del cuerpo. Mi querido amigo, yo he dicho que el cuerpo, nuestro físico, va a resucitar transformado y que Dios ha determinado que el cuerpo físico vaya al polvo de donde fue tomado. Es necesario entender bien esto. El apóstol Pablo enseña sobre el cuerpo de resurrección y dice: lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. 1 Corintios 15, 37-38. El cuerpo físico forma parte integral del hombre. Su parte espiritual no puede existir sin el estuche que la contiene, que es el cuerpo. El cuerpo de resurrección no es el que se ha sepultado, sino el que, vinculado a la persona, recibe el cuerpo de resurrección, suyo, individual y personal. Este cuerpo lo recibe de Dios. El cuerpo físico nuestro tiene un destino, que es la tierra de donde fue tomado, pero Dios provee de un cuerpo para la vida sempiterna con Él, que es nuestro cuerpo porque está vinculado a nuestra persona. Ángela Silva: se suele decir mucho actualmente en el mundo evangélico, hoy hay un culto de adoración. Ahora mi pregunta sería, ¿todo lo que no sea un culto de adoración en nuestra vida cristiana es una vida religiosa? Estimada Ángela, si el culto, cualquiera que sea, no es de adoración, no es culto. Ángela Silva: hay un teólogo y pastor muy reconocido que dice que todo creyente recién convertido tiene un religioso en su corazón, es decir, un legalista en recuperación por medio de la santificación por la palabra de Dios cuando la vivimos. Mira, a todos nos gusta establecer parámetros para los demás, no tanto para nosotros. Un creyente recién convertido tiene el Espíritu Santo en él, que le conduce por sendas de justicia, que no es precisamente legalismo. Saulín Sánchez, Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Los hijos de Dios eran ángeles? Sin duda alguna. El título hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a ángeles. Nota que entre ellos viene también Satanás, que es un ángel.
Sergio Andrés Rodríguez. Yo creo, pero llevo 17 años pidiéndole sabiduría y cada vez soy más ignorante. Y la verdad es que no sé qué pasa. Lo primero que tienes que preguntarte es lo que tú entiendes por sabiduría. La Biblia te dice muy claro sobre cómo alcanzar la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Además también dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. Lectura de Biblia, meditación, oración y obediencia hacen siempre sabio a un creyente. César Enrique Santamaría. El pasaje de la Escritura que reza, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, usted explica que ese engendramiento es eterno, es decir, que es ontológico entre el Padre y el Hijo y que gramaticalmente es incorrecta la construcción de esa frase, así la entendí. Por favor, corríjame si entendí mal. Escuché, y cita el nombre de un teólogo, a quien yo conozco mucho, en un seminario explicar sobre ese texto que ese engendrar hoy tiene que ver con la resurrección de Cristo para sentarse, Jesús, en el trono de David en el milenio que Dios le prometió a nuestro Señor. ¿Hay armonía entre ambas interpretaciones? Sin duda ninguna. Hay que distinguir dos aspectos en esto. Primeramente, la eterna generación del Hijo como persona divina, al ser engendrado por el Padre, ya que no puede haber padre sin hijo, y viceversa. Esa es una generación inmanente, que se está produciendo eternamente, puesto que la acción de engendrar no puede terminar, sino sería para Dios Padre engendrar otro hijo. A eso se refieren los textos bíblicos, incluido el que citas del Salmo 2. En segundo lugar, Dios demuestra que Jesús es el Hijo eterno manifestado en carne en el hecho de que le resucita de los muertos, con lo que el Mesías reinará en la tierra y es eternamente Rey de reyes y Señor de señores, porque además este es mi Hijo, engendrado eternamente, manifestado en carne por concepción del Verbo que se hace hombre, Juan 1:14, muerto en la cruz, resucitado y exhibido como el Rey de reyes y Señor de señores, porque es el Hijo eterno de Dios. De modo que la segunda posición que explica este teólogo es consecuencia de la primera. Es decir, el engendrarte hoy relativo a la resurrección es consecuencia del engendrarle eternamente. Edgar Martínez Cantú. ¿Podría explicarme a la luz que el Señor le ha dado de las Escrituras el pasaje de Mateo 25, 14, 30, donde el Señor habla de la parábola de los talentos? He escuchado algunas interpretaciones, pero mi duda está en que el que recibió un talento y lo escondió, se le quitó y fue echado a las tinieblas de afuera. ¿Trata de salvación o está hablando en términos de reino, recompensas o disciplina por santificación o falta de ella? La parábola de los talentos ha sido confundida con la parábola de las minas, que está en Lucas 19, 12 al 27. Sin embargo, hay notables diferencias entre ellas. Ambas tienen en común el hecho de un hombre que se ausenta y entrega a sus siervos bienes para que le sean invertidos. En las dos hay una promesa del dueño en que al regreso llamará a los siervos para que rindan cuentas, recompensando a los que fueron diligentes y castigando a los negligentes. Pero la parábola de las minas fue dicha ante una multitud en Jericó. La de los talentos solo ante los discípulos en el Monte de los Olivos. En la de las minas, los siervos son igualmente responsables, mientras que en la de los talentos, los siervos se diferencian en la cantidad de bienes que le han sido confirmados y en la diligencia de su tarea. En la de los talentos,
recibieron distintas cantidades según su capacidad. En la de las minas es la misma cantidad. La parábola de Mateo responde a una pregunta: ¿cómo se demostrará quiénes son los israelitas fieles y quiénes no? Debe tenerse en cuenta también que anteriormente habla del siervo malo y del siervo prudente. En la parábola de Mateo se hace referencia al juicio que tendrá lugar sobre Israel antes de la entrada al disfrute del reino milenial y que se exhibirá que realmente son creyentes por los hechos que produjeron. En el siervo que recibió un talento y lo escondió, no reconocía al Señor, por eso le declara convicto de maldad y de negligencia. Dice de él que siega donde no sembró, recoge donde no había esparcido, etcétera, etcétera. Antes, en el Sermón del Monte, habló de quienes le dirán Señor, Señor, pero él le responderá: nunca os conocí. Edgar Martínez Cantú, asimismo en Lucas 19, 11, 27, en la parábola de las minas, que es muy similar a de los talentos de Mateo 25, quien no rindió fruto de multiplicar lo dado le fue quitado. Pero en este pasaje de Lucas, los que reciben juicio son los que no querían que el rey reinase. De nuevo la pregunta, querido pastor: ¿este pasaje habla de recompensas y reprimendas por santificación o falta de ella, o habla de salvación? Como dije en la respuesta de la pregunta anterior, esta parábola de Lucas tiene las diferencias que antes recordé. Con esta parábola Jesús quiere corregir una expectativa que no es correcta. Primero, que se iba a establecer el reino ahora. Ellos creían que el Mesías se manifestaría en gloria de inmediato, pero él va a decirles que aún no era tiempo. Los líderes de Israel le aborrecían, como en la parábola los ciudadanos que no querían que reinara sobre ellos. La parábola se extiende al momento de la segunda venida del Señor. Los siervos son los creyentes que reciben instrucciones de trabajar en el servicio del Señor. La parábola presenta el resultado del compromiso de vida con el Señor para los creyentes y el destino de aquellos que no querían que reinase sobre ellos, que serán las naciones levantadas contra el Señor. Manuel, en Éxodo 32, 32 y Apocalipsis 3:5 se refiere al mismo libro. Dios solo tiene en el simbolismo un libro de vida en donde están inscritos los salvos. Ricardo Moreno, ¿tiene alguna enseñanza que hable sobre las sectas? ¿Me puede recomendar algún libro o es mejor no perder el tiempo buscando saber sobre estos temas? Mira, realmente es un tema que yo no conozco bien, porque no es de mi interés, porque cada día hay una nueva secta que se confronta por las enseñanzas de la Biblia. Hay varios libros sobre sectas, pero quedan viejos día a día. Hay algunos textos sobre sectas específicas, como adventistas, testigos de Jehová, mormones, etc. No pierdas el tiempo estudiando sectas. Estudia Biblia y tendrás respuesta para cualquier violencia que las sectas presenten en interpretación bíblica. Beba Veraza. Al hablar el Señor con la mujer samaritana, Juan 4:22, le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué quiso decir realmente el Señor? ¿Que no sabían ellos a quién realmente adoraban? Otra pregunta. En ese mismo capítulo, versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿De qué manera entendieron ellos que el Señor era el Salvador del mundo conocido en ese momento, o como nosotros lo entendemos, Salvador de todos los hombres? En cuanto a la primera pregunta, los samaritanos sabían a quién adoraban, si bien su teología no era estrictamente bíblica, y tenían la tradición de que en aquel monte era el lugar donde se podía adorar a Dios. Así le habían enseñado, especialmente después del cautiverio. Era una adoración religiosa, más bien que bíblica. En relación con la segunda, ellos entendieron que Jesús era el Salvador del mundo, es decir, de todo el mundo. ¿Cómo es la enseñanza bíblica?
Bruno R. Flores, ¿se puede considerar a la Iglesia Católica Romana una secta? No. La Iglesia Católica, como la Iglesia Ortodoxa griega, como algunas iglesias estatales protestantes, anglicana, luterana, etc., son iglesias cristianas aunque tienen doctrinas no bíblicas, con las que no podemos concordar y están llenas de lastre espiritual religioso no aprobado por la Biblia. Alexander Manrique, cuando Dios dice en Mateo 19:6, lo que Dios unió no lo separe el hombre, hablando del matrimonio, se podría afirmar que cuando dos incrédulos se casan, a ellos no los ha unido Dios. Dios estableció el matrimonio para el hombre, no para los cristianos o para los miembros de alguna religión, de manera que cuando una pareja humana, hombre y mujer, se unen en matrimonio, ajustando su vida a lo que Dios dijo, será una sola carne, dejará a su padre y su madre, etcétera, 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 están unidos ante Dios, cumpliendo el mandato que Él estableció. Lucas Hernández, ¿cómo interpreta el pasaje Mateo 12, 22, 37? ¿Es el único pecado imperdonable? La interpretación de cualquier pasaje bíblico ha de conformarse al contexto inmediato. El Señor dice esto cuando los líderes religiosos, sabiendo que era el Mesías por las señales que hacía, especialmente por la expulsión de demonios, llamaban a Jesús aliado de Belcebú, príncipe de los demonios, y llamaban Satanás al Espíritu Santo que operaba en esas expulsiones de demonios. Lo hacían con alevosía, engañando a las gentes y blasfemando conscientemente contra Dios. Para este pecado no había sacrificio expiatorio en la ley, por tanto, es un pecado imperdonable. Este pecado no puede repetirse hoy, porque no se dan las circunstancias de entonces. Extranjeros y peregrinos, ¿recomendaría usted los comentarios al Antiguo Testamento de Carl F. Keil? Sin ninguna duda. Yo los uso muy a menudo para consultas sobre Antiguo Testamento. No concuerdo con ellos en la posición amilenarista, pero sin duda es uno de los mejores comentarios al texto hebreo del Antiguo Testamento. Manuel Leiva. Siento que la iglesia a la que asisto tiene un problema con el liderazgo. Los diáconos tienen mucho poder y sacan y ponen pastores como si fueran empleados. Quisiera saber cómo debería estar estructurado en la iglesia. ¿Cuántos diáconos debe haber? ¿Cuál es su rol? ¿Cuántos pastores debe haber en función de la cantidad de gente? ¿Cuál es el alcance de su influencia y cómo debería ser elegido y remunerado? ¿Es sano que un pastor tenga dos iglesias? ¿Qué son los ancianos y cuántos debería haber? Bueno, esto, mi querido hermano, amigo, comprende prácticamente toda la doctrina de la Iglesia, por lo menos del gobierno de Iglesia. No tenemos tiempo en este programa para responderlo así. La doctrina sobre la Iglesia no precisa el número de diáconos que debe haber por cada iglesia, ni el número de ancianos pastores. Lo que enseña el Nuevo Testamento es el gobierno plural de la Iglesia, formado por pastores ancianos y por diáconos, que se aprecia así en el saludo de Pablo a los Filipenses capítulo 1, versículo 1. Teniendo en cuenta que puede haber pastores o ancianos a pleno tiempo dedicados al servicio o puede haberlos a tiempo parcial. Tanto diáconos como ancianos no son dones, son oficios. Los diáconos son los oficiales de servicio, es decir, son los que se ocupan de los distintos ministerios de servicio en la iglesia, liderándolos. Los ancianos son los que se ocupan del pastoreo de la grey, del cuidado de los fieles, de la enseñanza bíblica y, en general, de la conducción espiritual de la iglesia. El problema que planteas ocurre muy a menudo en iglesias que entienden que el gobierno de la iglesia es individual, de modo que un solo pastor dirige toda la iglesia.
Los diáconos asumen papeles pastorales que no están reservados para ellos en la Biblia. Nadie puede destituir a un pastor, sobre todo a un pastor con don de pastor maestro, si no es por alguna razón espiritual. Y no son los diáconos los que tienen que hacerlo, sino los otros pastores ancianos, proponiéndolo a la iglesia y razonando a la congregación bíblicamente el porqué. En cuanto a la segunda pregunta, el pastor no está en razón de la cantidad de personas, sino en la necesidad espiritual de la iglesia. Pero en cada congregación debe haber más de un pastor, es decir, un conjunto de ancianos que pastorean. A veces se llama pastor al anciano que está dedicado a pleno tiempo en la iglesia, pero eso no impide que haya más. El pastor a pleno tiempo debe ser remunerado, como el apóstol Pablo enseña. Digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 5:18. Un pastor a pleno tiempo, si está sirviendo en una iglesia pequeña y hay otra también pequeña que necesita atención pastoral, podría servir en las dos, pero en cuanto la iglesia crece y puede sostener un pastor a pleno tiempo, debe ocuparse de una sola. J.L. C. Ein. En 2 Tesalonicenses 2:3, ¿qué hace alusión? Segunda venida de Cristo, día del Señor, rapto de la iglesia o qué. Pablo está hablando de un momento en que se manifiesta el anticristo. Y esta es una de las señales que anuncian la segunda venida de Cristo, no el arrebatamiento de la iglesia. Albert S.P.G. Si Jesús llevó nuestras culpas muriendo en la cruz en nuestro lugar, ¿por qué no recibió también la pena del infierno? ¿Qué es la pena del infierno? El infierno es un lugar en donde estarán todos los que no son salvos. Por tanto, es un lugar, no es una pena. La pena del pecado o la paga del pecado es la muerte espiritual y perpetua. Por consiguiente, en el infierno estarán todos aquellos para quienes no se ha extinguido la responsabilidad penal del pecado, que es la muerte. Cristo pasó por el tormento propio del infierno cuando fue desamparado del Padre en la cruz, pero en ningún lugar de la Biblia se enseña que la paga del pecado es el infierno, sino la muerte, y el infierno es el lugar en donde estarán sempiternamente todos los que mueren sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Cristian Cerreduela, meditando en que Cristo apaciguó la ira del Padre y ya no ira de condenación para los hijos, me preguntaba qué ocurre en la Trinidad cuando un hijo peca. ¿Hay una ira como para los impíos o es más una ira disciplinaria? El pecado del creyente contrista al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Rompe o resiente la comunión con el Padre, pero el Hijo intercede por cada creyente. Todo esto se repara con la confesión de pecado. Primera carta de Juan 1:9. La idea de un Dios de ira está muy poco extendida en la Biblia. Dios es esencialmente gracia y amor. La Biblia no dice Dios es ira. La Biblia dice Dios es amor. Esta posición de Dios que mira con odio al pecador no está en la Biblia. Dios no odia, porque es amor. Es verdad que Dios disciplina, pero no castiga a sus hijos, porque el castigo de cada hijo fue cargado por Cristo, que llevó todos nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Dios disciplina cuando un hijo suyo no rectifica su forma de vida, pero no es para castigo, es para restauración. En ocasiones la disciplina es tan radical que el creyente parte de este mundo a la presencia de Dios. Nunca el creyente recibe castigo, sino disciplina de parte del Señor. Unigax,
Actualmente estoy sirviendo como maestro de niños en mi iglesia y quisiera servir al pueblo de Dios predicando en la iglesia local. Sé que debo estudiar la palabra, prepararme en teología, estudiar exégesis y hermenéutica para estar preparado y predicar de manera bíblica, pero no sé por dónde empezar la exégesis. ¿Algún consejo o recomendación? Mi querido amigo, enseñar como maestro a los niños requiere conocer exégesis. Los niños no son elementos de segundo nivel, sino de tremenda importancia en la iglesia. Ahora, lo mejor para empezar a estudiar exégesis es iniciarse en un excelente libro de interpretación bíblica que se titula Con Precisión, escrito por Jaime Fasold. La primera edición fue del mismo autor. Excelente manual. También recomiendo Hermenéutica de Samuel Vila, editorial CLIE. Hay otros más, pero con estos dos libros tiene suficiente para iniciar esa andadura. Unigax. ¿Hay apóstoles hoy en día? En la iglesia a la que me congrego dicen que sí. Eso me preocupa porque yo creo que no. Ya no hay más apóstoles y pienso que el creer que aún sigue habiendo es peligroso y puede caer en herejías. ¿Podría aclarar mi duda? Con mucho gusto. Los apóstoles, como eran los 12 y Pablo, no pueden existir hoy. No están operativos, porque se ha cerrado definitivamente su ministerio al terminar de escribirse el Nuevo Testamento. Llamar apóstol a un enviado ministerial de una iglesia es confundir a muchos. Los autodenominados apóstoles en el día de hoy suelen reclamar para sí la autoridad plena en lo que enseñan, afirmando que es una revelación que Dios les ha dado, sabiendo que no existe más revelación inspirada y autoritaria que la que está escrita. Estos llamados apóstoles, algunos de ellos, se arrogan lo que llaman cobertura sobre otras iglesias. Realmente, todos estos buscan su gloria, su encumbramiento y su control, sobre todo en la iglesia donde están y en las otras iglesias, especialmente el control económico sobre los creyentes, enriqueciéndose a base de la pseudo-religión que practican. Son mentirosos y engañadores. Dios nos libre de tales personas. Gracias por vuestra atención. Concluimos el programa de hoy. Os invitamos a estar presentes, si el Señor lo permite, en el siguiente programa. Mientras tanto, os deseamos las más ricas bendiciones del Señor.